graba. Eh, Como pequeña introducción, el melanoma es un tumor maligno originado en los melanocitos y estas son las células productoras de pigmento y están localizadas principalmente en la epidermis. Esta es la forma más agresiva que hay de cáncer de piel y se caracteriza por su potencial de metástasis temprana y por una importante morbimortalidad. La incidencia del melanoma está aumentando en todo el mundo, sin embargo, hay una prevalencia notable en regiones como Nueva Zelanda y Australia. La epidemiología del melanoma en Colombia muestra que la incidencia estimada del melanoma maligno es de 4,6 por 100.000 en mujeres y de 4,4 por 100.000 en hombres. Las mujeres presentan la tasa de incidencia más alta de melanoma, sin embargo, la tasa de mortalidad es mayor en hombres. Esto nos resalta la importancia de una prevención y de un diagnóstico temprano. Además, las tendencias recientes nos indican un aumento en la prevalencia de los casos de melanoma en Colombia, con un incremento de 4 casos por 100.000 habitantes en 2015 a un 8,88 casos en 2021. Sin embargo, podemos notar en la gráfica que las tasas de mortalidad se mantienen relativamente estables. Ahora vamos a hablar de la severidad del melanoma comparada con otros tipos de cáncer de piel. Entonces, como ya les dije previamente, el melanoma es considerado uno de los tipos más agresivos de cáncer de piel debido a su alta capacidad de producir metástasis y su letalidad comparada con otros tipos de cáncer de piel, como lo son el carcinoma de células basales y el de células escamosas. Entonces, a pesar de que el melanoma representa un menor porcentaje en la tasa de incidencia entre los tipos de cáncer de piel, él va a ser el responsable de la mayoría de muertes relacionadas con cáncer de piel porque es muy agresivo y tiene una alta capacidad de diseminación. Y en comparación con los otros tipos de cánceres ya mencionados, son más comunes, pero generalmente son menos agresivos. Estos tipos de cáncer de piel no melanoma tienden a ser localmente invasivos, pero rara vez nos van a hacer metástasis, lo que los hace menos letales que el melanoma. El melanoma puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de las personas afectadas. Este impacto se manifiesta en varios aspectos, desde el bienestar físico hasta el emocional y el social. En primer lugar, el tratamiento del melanoma puede incluir cirugía, radioterapia o quimioterapia y a menudo esto nos va a conllevar efectos secundarios que afectan la calidad de vida del paciente y ellos pueden tener síntomas como astenia, dolor, cambios en la apariencia física, lo que puede ser particularmente desafiante para los pacientes. De igual manera, el diagnóstico del melanoma puede ser emocionalmente devastador porque que al paciente le digan cáncer y que pues luego ellos puedan leer en Google que es el peor tipo de cáncer de piel, puede conllevar al paciente a tener ansiedad, depresión y miedo a la recurrencia del cáncer. Estos factores emocionales pueden afectar negativamente la calidad de vida, incluso después de un tratamiento exitoso. De igual manera, las restricciones físicas y emocionales pueden limitar la capacidad de los pacientes para participar en actividades sociales y laborales, lo que puede llevar a un aislamiento social y una disminución de la calidad de vida. Por esto es que es muy importante hacer una detección temprana del melanoma porque es crucial para mejorar las tasas de supervivencia y minimizar el impacto de la calidad de vida. La educación de los signos del melanoma y la autoevaluación eh, regular son estrategias para la detección temprana. Entonces, para hablar del melanoma, tenemos que situarnos bien anatómicamente. Entonces, para esto, vamos a hablar de la epidermis, de la dermis y la hipodermis. Entonces, nuestra piel, la piel humana, está compuesta por estas tres capas principales. La epidermis es la capa más extensa de la piel y está compuesta principalmente por queranocitos que nos producen la queratina
que es una proteína que ayuda a proteger la piel. También contiene melanocitos que producen melanina, que es el pigmento responsable del color de la piel, y esta capa actúa como una barrera protectora contra el medio ambiente, previniendo la entrada de patógenos y la pérdida de agua. La dermis es la capa más gruesa y está debajo de la epidermis. Está compuesta de tejido conectivo y ella contiene colágeno y elastina para proporcionar fuerza y elasticidad a la piel. Además, ella alberga vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, glándulas sudoríparas y sebáceas y también folículos pilosos. Estas estructuras son súper importantes, son esenciales para la regulación de la temperatura, para la sensación y para la producción de sebo, lo que va a mantener la piel lubricada. Y por último, tenemos la hipodermis, que también es conocida como el tejido subcutáneo. Esta es la capa más profunda de la piel y está compuesta principalmente por tejido adiposo y tejido conectivo. La hipodermis actúa como un aislante térmico y nos va a ayudar a amortiguar y a proteger los órganos internos y sirve como reserva de energía. Entonces, ahora les voy a hablar ya propiamente de los melanocitos. Entonces, aquí como fun fact, los melanocitos se derivan de la cresta neural. Le pregunté a un profesor si eso tenía una relevancia en la patogénesis, pero me dijo que no, entonces se los dejo como fun fact. Eh, y los melanocitos son las células especializadas que, como ya se los dije, están ubicadas en la epidermis y su función principal es la producción de melanina. Este es el pigmento que da color a la piel, al cabello y a los ojos. La melanina no solo nos va a determinar el color de la piel, sino que también va a desempeñar un papel crucial en la protección contra los daños causados por la radiación ultravioleta. Entonces, al absorber y al dispersar la radiación ultravioleta, la melanina va a ayudar a prevenir el daño al ADN de las células de la piel y reducir el riesgo de cáncer de piel. Además de su función protectora, los melanocitos también están involucrados en la respuesta inmune de la piel y pueden interactuar con otras células del sistema inmune, contribuyendo a la defensa del huésped contra patógenos y participando en procesos inflamatorios. Teniendo todo esto en cuenta, ahora sí podemos definir propiamente el melanoma. Entonces, el melanoma se define como un cáncer de piel que se origina en los melanocitos, las células responsables de producir la melanina, el pigmento que da coloración a la piel, y este tipo de cáncer es particularmente peligroso debido a su capacidad para propagarse a otras partes del cuerpo si no se detecta y si no se trata a tiempo. El riesgo de desarrollar el melanoma aumenta con la exposición a la radiación ultravioleta del sol o de fuentes artificiales como lo son las camas de bronceado. El melanoma también puede desarrollarse a partir de un lunar existente o aparecer como una nueva lesión en la piel. Por lo tanto, es importante vigilar los cambios en los lunares utilizando la regla del ABCDE, que es asimetría, bordes irregulares, color desigual, diámetro mayor a 6 milímetros y evolución o cambio en el tiempo. Ahora hablemos del potencial de metástasis. Entonces, como ya les dije, el melanoma tiene un alto potencial de metástasis. Eso significa que puede propagarse rápidamente a otras partes del cuerpo. Y este potencial de metástasis se debe a varios factores y mecanismos. Entonces, hay factores que aumentan el riesgo de metástasis en el melanoma y estos incluyen la edad. Una edad avanzada eh, es un riesgo. También el grosor del tumor, que se mide por el índice de Breslow, que pues lo vamos a hablar más adelante. También por la presencia de ulceración y la localización del tumor en el cuerpo. Además, hay ciertos subtipos clínicos e histopatológicos del melanoma que tienen un mayor riesgo de diseminación. El melanoma puede diseminarse a través de diseminación hematógena o linfática. Y las células del melanoma pueden invadir los vasos sanguíneos y linfáticos, permitiendo que el cáncer se propague a órganos distales como lo son el hígado, el cerebro y los huesos. También se puede decir que el pronóstico para los pacientes con melanoma metastásico que es generalmente pobre, ya que la supervivencia a largo plazo es baja.
Em, entonces, las tasas de supervivencia a más de 5 años es menos del 15%. Para aquellos con la enfermedad en ya etapa de metástasis. Sin embargo, han habido muchos avances y ya hay tratamientos como terapias dirigidas e inmunoterapias que han mejorado las tasas de supervivencia de algunos pacientes. Entonces, las opciones de tratamiento para el melanoma metastásico incluyen la quimioterapia, la inmunoterapia, terapias dirigidas, especialmente para aquellos con mutaciones en genes específicos como el BRAF o el MEK. Entonces, vamos a hablar de cuatro tipos de melanoma. El primero, que es el de extensión superficial, es el más común de melanoma y representa aproximadamente el 70% de los casos. Suele ser plano e irregular tanto en color como en forma. En la imagen no se ve muy bien, pero el color varía entre negros y marrones y se desarrolla principalmente en personas de piel clara y en áreas expuestas al sol. Luego, que es el segundo más común, es el melanoma nodular y él representa entre el 15 y el 30% de todos los casos. Él va a tener un crecimiento vertical temprano, lo que lo hace más agresivo y es más común en hombres que en mujeres. Luego tenemos el melanoma lentigo maligno, ay, perdón, el melanoma lentigo maligno, que se desarrolla principalmente en áreas de exposición solar crónica, como lo son la cara, y en personas de edades más avanzadas. Es una variante del melanoma in situ, lo que significa que está confinado a la epidermis. Y por último tenemos el melanoma acral lentiginoso, que es súper raro y aparece principalmente en las palmas de las manos y en las palmas de los pies y por debajo de las uñas y es más común en personas de piel oscura, a diferencia de los otros. Entonces, la diferencia entre el melanoma y otros tipos de cáncer de piel es, primero, lo más obvio, el origen, porque el melanoma, como lo indica el nombre y como lo he dicho, se origina en los melanocitos. Ellos tienen bordes irregulares, múltiples colores y pueden crecer rápidamente. Son más propensos a hacer metástasis que otros tipos de cáncer de piel. Y este tipo de cáncer de piel es más peligroso por lo mismo. Luego tenemos el cáncer vasocelular. Él se desarrolla en las células basales que se encuentran en la capa más profunda de la epidermis. Es el tipo más común de cáncer de piel no melanoma y generalmente aparece como una protuberancia perlada o una lesión plana y escamosa. Rara vez va a ser metástasis, sin embargo puede causar un daño local significativo si no se trata. Es menos agresivo que el melanoma, pero recordemos que igual puede ser destructivo localmente, por lo que es importante siempre una detección temprana. Y por último, el carcinoma espinocelular, que, como lo indica de nuevo el nombre, se origina en las células escamosas, que son células planas que se forman en la superficie. Él puede aparecer como una llaga roja, como una lesión escamosa o una protuberancia que puede sangrar o formar costras. Em, También tiene un mayor riesgo de metástasis que el carcinoma vasocelular, pero menos que el melanoma y es el segundo tipo de cáncer de piel más común que, pues, aparte del melanoma, no melanoma, y puede ser más agresivo que el carcinoma vasocelular. Ahora, hablando de los factores de riesgo, el primero y pues el más obvio es el de la exposición a la radiación ultravioleta. Em, entonces, esta luz ultravioleta puede venir tanto de la luz solar como de las camas de bronceado que van a emitir esta radiación ultravioleta que puede dañar el ADN de las células de la piel, aumentando el riesgo de cáncer de piel. Como todas las enfermedades, una historia, un antecedente personal o familiar de melanoma aumenta significativamente el riesgo de desarrollar la enfermedad. En melanoma, el riesgo puede aumentar entre 30 a 70 veces en personas con historia o antecedentes familiares. Luego, las personas con piel clara, especialmente con fototipos 1 y 2 de Fitzpatrick,
tienen un mayor riesgo de desarrollar melanoma debido a su menor cantidad de melanina, menos protección contra los rayos ultravioleta, porque recordemos que la melanina no solo nos da color, sino que también es un agente protector. De igual manera, un sistema inmunológico debilitado, ya sea por enfermedades como el VIH-Sida o por medicamentos inmunosupresores como lo son los glucocorticoides, puede aumentar el riesgo de melanoma, ya que el cuerpo es menos capaz de combatir las células cancerosas. También la y género es muy importante, ya que la incidencia del melanoma va aumentando con la edad. Es más común en personas mayores de 50 años, sin embargo, también es uno de los cánceres más comunes en adultos jóvenes. El melanoma es más común en hombres que en mujeres, especialmente en edades avanzadas. Sin embargo, en personas menores de 50 años es más común en mujeres. Es, y por último, hay mutaciones genéticas como en los genes BRAF y NRAS que están asociadas con el desarrollo del melanoma. Estas mutaciones pueden ser o bien hereditarias o adquiridas por la exposición a la radiación ultravioleta. Em, Listo. Entonces, es muy importante a la hora de la detección y el diagnóstico, enseñarle a los pacientes a hacerse un autoexamen de piel, ya que es una práctica muy recomendada para detectar cambios inusuales en la piel como masas o lunares existentes. Se sugiere realizarlo regularmente, especialmente si se tiene un riesgo elevado de desarrollar esta patología. Em, a la hora de revisar los lunares y las manchas, es importante identificar ciertas cosas que nos pueden decir si es normal o no es normal. Primero, la simetría, luego los bordes, el color, el diámetro y la evolución en el tiempo. Estos son los criterios ABCD. A la hora del examen clínico, la dermatoscopia es una herramienta que va a mejorar la precisión en el diagnóstico del melanoma, ya que va a aumentar la sensibilidad en comparación con el examen clínico visual. Permite una mejor visualización de estructuras de la piel y ayuda a diferenciar entre lesiones benignas o malignas, ya que se ven mejor los bordes, mejor los colores y pues todo. Entonces, existen varios tipos de biopsias que se utilizan para diagnosticar diferentes condiciones médicas y en este caso los más comunes incluyen biopsia por punción, que utiliza una aguja para extraer una muestra del tejido. También está la biopsia incisional, en donde se extrae una parte de la lesión para su análisis. También está la biopsia excisional y aquí se va a extraer toda la lesión o la masa. Y por último, la biopsia por aspiración con aguja fina o PAF, en donde se utiliza una aguja fina para extraer células o fluidos. El índice de Breslow es un parámetro crucial para el análisis histopatológico del melanoma. Lo que él hace es medir el espesor del tumor desde la capa granulosa de la epidermis hasta el punto más profundo de la invasión. Este índice es un factor pronóstico sumamente importante, ya que entre mayor sea el espesor, peor va a ser el pronóstico. Entonces, como lo vemos en la tablita, un espesor menor o igual a 0,75 milímetros va a ser un estadio de Breslow muy delgado con un pronóstico excelente. De 0,76 a 1 milímetro va a representar un estadio de Breslow delgado y un pronóstico bueno. De 1,01 a 2 milímetros va a representar un estadio de Breslow intermedio con un riesgo moderado de metástasis. De 2,01 a 4 milímetros ya va a ser un estadio Breslow y acá ya va a haber un mayor riesgo de metástasis y a partir de 4 milímetros va a ser un estadio de Breslow muy grueso con un riesgo alto de metástasis y un pronóstico reservado.
Entonces, los factores pronósticos del melanoma son cruciales para determinar el curso de la enfermedad y la supervivencia del paciente. Primero, tenemos el índice de Breslow, que es el factor pronóstico de verdad que más significativo. Y como se los acabo de decir, es muy importante tener en cuenta que un mayor espesor del tumor se asocia con un peor pronóstico. De igual manera, la presencia de ulceración en el melanoma es un indicador de un pronóstico más desfavorable. La afectación de los ganglios linfáticos centinela también es un factor histopatológico importante, ya que predice peores resultados. La avanzada y el sexo masculino se han asociado con una menor supervivencia específica del melanoma. De igual manera, la ubicación anatómica en el cuerpo también puede influir en el pronóstico, ya que, por ejemplo, los melanomas en cabeza y cuello pueden tener un pronóstico diferente en comparación a otras localizaciones. También hay un alto índice mitótico que indica una mayor proliferación celular, representa un peor pronóstico y hay características como el color de piel, entre más claro, pues peor, la presencia de pecas y antecedentes familiares de melanoma son factores de riesgos importantes a considerar. Ahora, hablando del análisis genético, hay mutaciones en genes como BRAF, NRAS y KIT, que son muy comunes en el melanoma y juegan un papel crucial en su desarrollo. Estas mutaciones son conocidas como mutaciones conductoras oncogénicas y son fundamentales para la clasificación molecular del melanoma. También está el gen MC1R, conocido por su papel en la pigmentación en la piel y el cabello. También está implicado con el desarrollo del melanoma y la predisposición genética puede influir en la susceptibilidad al melanoma, especialmente en individuos con antecedentes familiares de la enfermedad. Y hay pruebas genéticas para detectar mutaciones predisponentes al melanoma, como las del gen CDKN2A, y ellas están disponibles en la práctica clínica y son importantes para evaluar el riesgo y la planificación de estrategias de vigilancia y tratamiento personalizado. Y por último, la perfilación genética del melanoma nos puede ayudar a predecir la recurrencia y a determinar la necesidad de una vigilancia estrecha. Esto se logra mediante el análisis de expresión genética a través de transcripción usando microarrays o PCR en tiempo real. Entonces, ahora vamos a hablar de las mutaciones en el gen BRAF, que es la mutación más común en melanoma. Entonces, la mutación en el gen BRAF más común es específicamente la B600E. Entonces, la B600E implica un cambio de la valina a ácido glutámico en la posición 600 del gen. Esta mutación implica más de un 90% de las mutaciones ubicadas en este gen y es un factor importante en la activación de la señalización de la vía MAPK-ERK y esta vía es la que promueve un crecimiento celular descontrolado. Y las mutaciones en BRAF se pueden clasificar en tres. La clase uno son mutantes en B600 que son activados por quinasa e independientes de RAS. La clase 2 es mutantes en B600 que también son activados por la quinasa, o sea, son mutantes pero no en B600 y son activados por la quinasa e independientes de RAS. Y la clase 3 son mutantes pero no en B600 que tienen actividad de quinasa reducida y son dependientes de RAS. Y ellos, esta específicamente, involucra heterodímeros de BRAF, pero la primera, que es la clase uno es la más común. Entonces, es súper importante tener en cuenta la mutación en BRAF, ya que están presentes en aproximadamente el 50% de los melanomas. Y estas mutaciones son un objetivo terapéutico importante, ya que los inhibidores de BRAF pueden bloquear la señalización anormal y reducir el crecimiento tumoral. Y estas pruebas nos pueden guiar en el tratamiento, pues, del melanoma. Ahora vamos a hablar de la estadificación del melanoma.
La estratificación del melanoma se basa en varios factores. Entonces, acá vamos a incluir el índice de Breslow, la presencia de ulceración, la afectación de ganglios linfáticos y la metástasis. Los estadios van a ir del 1 al 4. El 1 va a ser un tumor localizado y el 4 ya va a ser una metástasis a distancia. La categoría, en esta tablita vemos que ahí está la categoría T, en donde T se va a referir al tamaño y la extensión del tumor primario. Esta clasificación va a ser parte del sistema TMN, TNM, que incluye la evaluación de los ganglios linfáticos, que ganglios linfáticos SN, y M, que también incluye la metástasis, ¿no? Entonces, ahora, según la tablita, podemos clasificar al melanoma. Entonces, primero tenemos a TIS, TIS, que es melanoma in situ, en donde nuestro tumor está confinado a la epidermis. Luego tenemos T1, que es un tumor desde hasta 1 milímetro de grosor. Y acá vamos a dividir en T1A y T1B. T1A va a ser sin ulceración y con un índice mitótico menor o igual a 1 milímetro cuadrado. Y T1B va a ser con ulceración o un índice mitótico mayor a 1 milímetro cuadrado. T2 va a ser un tumor de 1,01 a 2 milímetros de grosor y también se va a dividir en categorías A y B. A es sin ulceración y B es con ulceración. T3 va a ser un tumor de 2,01 a 4 milímetros de grosor. De nuevo se divide en A y en B, A sin ulceración, B con ulceración. Y por último tenemos a T4, que es un tumor de más de 4 milímetros de grosor. De nuevo, A sin ulceración y B con ulceración. Y el melanoma también se puede clasificar en 5 etapas principales. La primera etapa, que es la etapa cero, es el melanoma in situ, en donde el melanoma está confinado a la epidermis. La etapa uno es ya tenemos un tumor, pero el tumor es fino, es decir, menos de 2 milímetros, y puede o no estar ulcerado. Luego tenemos a la etapa 2, que es cuando el tumor ya es más gruesito, o sea, más de 2 milímetros, y puede estar ulcerado. La etapa 3 es cuando el melanoma se ha diseminado a los ganglios linfáticos regionales. Y la etapa 4 es cuando el melanoma se ha diseminado a órganos distales. En cuanto al tratamiento, las opciones van a variar en función del estadio de la enfermedad. Para el melanoma localizado, la decisión quirúrgica sigue siendo la principal modalidad de tratamiento, siendo la decisión local amplia el enfoque estándar para garantizar la extirpación completa del tumor y lograr márgenes claros. Para los melanomas con una profundidad de Breslow superior a 0,8 milímetros, pueden considerarse procedimientos diagnósticos adicionales, como lo son la biopsia de ganglio linfático centinela, que hablaremos ahorita más adelante, y esto para evaluar el grado de diseminación de la enfermedad. Empecemos por la decisión quirúrgica. La decisión quirúrgica es un componente fundamental en el tratamiento del melanoma, especialmente en el cutáneo primario. El objetivo principal de la decisión quirúrgica es lograr la extirpación completa del tumor con márgenes histológicamente negativas para reducir el riesgo de residual local y para proporcionar un centro local duradero. Las márgenes quirúrgicas recomendadas se basan en el grosor de Breslow del melanoma, con directrices que sugieren márgenes de entre 1 a 2 centímetros para el melanoma invasivo, dependiendo de nuevo del el grosor del tumor. La escisión local amplia suele realizarse tras una escisión inicial diagnóstica para garantizar unos márgenes claros y minimizar el riesgo de de la residua locorregional. Sin embargo, hay estudios recientes que han cuestionado la necesidad de la escisión local amplia en todos los casos, especialmente en melanomas finos, ya que el beneficio de supervivencia sin residua puede no ser significativo. Entonces, en el contexto de melanoma avanzado,
en particular de la enfermedad oligometastásica en estadio 4. El papel de la cirugía ha evolucionado con la llegada de terapias sistémicas eficaces como la inmunoterapia. La cirugía se puede considerar ya para metástasis aisladas, ya sea de entrada o como opción de rescate para eh, después de la terapia sistémica, en función de la respuesta que tenga el paciente al tratamiento y de la progresión general de la enfermedad. Entonces, los márgenes de resección del tratamiento del melanoma son fundamentales para asegurar la eliminación completa del tumor y para eliminar el riesgo de recurrencia. Las guías actuales recomiendan diferentes márgenes según el grosor del melanoma, que pues está medido por el índice de Breslow. Entonces, cuando tenemos un melanoma in situ, se recomienda un margen de 0,5 a 1 centímetro alrededor de la lesión clínica. Cuando tenemos un melanoma en estadio T1, es decir, menor a 1 milímetro de grosor, un margen de 1 centímetro generalmente va a ser suficiente. Cuando tenemos un melanoma T2, es decir, de 1,01 a 2 milímetros de grosor, se recomienda un margen de 1 a 2 centímetros. Y cuando tenemos un melanoma T3 o T4 de más de 2 milímetros de grosor, un margen de 2 centímetros es el estándar para melanomas más gruesos. El ganglio centinela es un concepto crucial para el manejo del melanoma, ya que es el primer ganglio linfático que va a recibir el drenaje linfático del tumor primario. Entonces, la biopsia del ganglio centinela es una técnica que permite identificar una metástasis ganglionares subclínicas con mínima morbilidad, y esto nos va a permitir proporcionar una estadificación más precisa y nos va a ayudar a estimar el pronóstico de los pacientes con melanoma. Entonces, el estado del ganglio centinela es un factor pronóstico independiente de la relación con la supervivencia global de los pacientes con melanoma. Y la biopsia del ganglio centinela permite una clasificación más exacta del cáncer, ayudando a determinar el tratamiento adecuado. El procedimiento va a consistir en inyectar un medio de contraste, puede ser o no radioactivo, cerca del tumor para identificar el ganglio centinela, y luego vamos a extraer ese ganglio y vamos a analizarlo para detectar la presencia de células cancerosas. La identificación del ganglio centinela es exitosa en la mayoría de los casos, y su análisis puede evitar linfadenectomías innecesarias para reducir la morbilidad asociada. Y como en todos los procedimientos, hay riesgos, aunque es raro, porque este es un procedimiento muy seguro, pero puede haber complicaciones como linfedema, infecciones o incluso daño nervioso. Entonces, hablemos de las terapias disponibles para los pacientes con melanoma. Cuando hay un melanoma avanzado, en particular en estadios 3 y 4, las terapias sistémicas han evolucionado significativamente. La inmunoterapia, en particular de los inhibidores del punto de control inmunitario, se han convertido en el gold standard del tratamiento del melanoma avanzado. Agentes como el nivolumab, que están dirigidos en contra de la vía de la proteína 1 de muerte celular programada, o como está en la imagen PD1, han demostrado mejoras sustanciales en la supervivencia sin recidiva y en la supervivencia global. Además, si combinamos el nivolumab con ipilimumab, que es un anticuerpo anti-CTLA4, eh, se ha demostrado incluso una mayor eficacia en pacientes con metástasis cerebrales. Luego tenemos a las terapias dirigidas, que son otro componente crítico, especialmente para pacientes con mutaciones en el gen BRAF B600. Entonces, acá podemos combinar inhibidores de BRAF
por ejemplo, el dabrafenib, con inhibidores de la MEK, como el tramatenib o el coimecinib. Y esto se ha demostrado que mejora la supervivencia global y supervivencia sin progresión en comparación con la monoterapia. Estas terapias dirigidas son especialmente eficaces en pacientes con melanoma con mutación en BRAF, ya que ellos van a proporcionar un enfoque personalizado al tratamiento. Y también tenemos a la terapia adyuvante que se administra tras la resección quirúrgica del melanoma de alto riesgo. Esta suele incluir el uso de inhibidores de puntos de control o terapias dirigidas para reducir el riesgo de recurrencia. Por ejemplo, como en el caso de la terapia dirigida con nivolumab, se recomienda para el melanoma resecado en estadio 3, mientras que el inhibidor de MEK, que es el de dabrafenib, son opciones para los pacientes con mutaciones en BRAF, ¿sí? Teniendo todo esto en cuenta, ahora vamos a hablar de la reconstrucción. Entonces, la reconstrucción temprana en el melanoma se realiza principalmente en situaciones donde se considera segura desde un punto de vista oncológico y ofrece beneficios significativos en términos de la morbilidad y de costos. Según la literatura, la reconstrucción inmediata se puede realizar de manera segura en pacientes con melanoma cutáneo, especialmente en regiones como cabeza y cuello, así como el melanoma plantar, siempre que se cumplan ciertos criterios. En el caso del melanoma de cabeza y cuello, la reconstrucción inmediata es posible cuando se logra una colaboración efectiva entre oncólogos quirúrgicos y cirujanos plásticos, ya que esto permite la extirpación completa con márgenes recomendados y una reconstrucción inmediata. La reconstrucción inmediata también ha demostrado tasas de recurrencia local bajas y puede ser una alternativa viable a la reconstrucción diferida, especialmente en melanomas primarios con bordes bien definidos y márgenes de decisión de al menos 1 centímetro. Para el melanoma plantar, aunque tradicionalmente se ha preferido la reconstrucción diferida, que hablaremos en la siguiente diapositiva, estudios recientes sugieren que la reconstrucción inmediata puede ser segura y reducir la morbilidad asociada con el manejo de heridas abiertas. Em, Ahora, en cuanto a la reconstrucción diferida, en el melanoma se realiza principalmente para asegurar márgenes quirúrgicos negativos antes de proceder con la reconstrucción definitiva. Este enfoque es particularmente relevante en casos donde la resección del melanoma se realiza en áreas anatómicamente complejas o estéticamente sensibles, como también lo son la cabeza y el cuello y la planta del pie. La reconstrucción diferida permite la evaluación patológica de los márgenes de resección mediante secciones permanentes, lo que minimiza el riesgo de recurrencia local al garantizar que no quedan células cancerosas en el sitio quirúrgico. En el caso de melanoma de cabeza y cuello, la reconstrucción inmediata ha mostrado ser segura en términos oncológicos, con tasas de márgenes positivos y recurrencia local comparables a las de la reconstrucción temprana. Sin embargo, cuando el tumor es de alto riesgo en estadios de T4 con recurrencia local, ulceración, se recomienda una reconstrucción diferida. Y para el melanoma plantar específicamente, la reconstrucción diferida ha sido tradicionalmente preferida para confirmar márgenes negativos, aunque estudios recientes han sugerido que la reconstrucción inmediata puede ser igualmente segura y reducir la morbilidad asociada con el manejo de heridas abiertas. Ahora, en cuanto a colgajos cutáneos, la reconstrucción con colgajos cutáneos es una técnica comúnmente utilizada en la cirugía de melanoma, especialmente en áreas como la cara, en donde la estética y la funcionalidad de la misma son cruciales. Los colgajos cutáneos se utilizan para cubrir defectos resultantes de la extirpación de melanomas, especialmente
en la cara. Un ejemplo es el colgajo bilobulado que vemos en la segunda imagen, en la de la derecha, em, ya que es ideal para efectos en la nariz y en las mejillas. Es importante tener en cuenta la biomecánica de la piel para el diseño y la viabilidad del colgajo, asegurando que la cicatriz se ubique en áreas de menor tensión para mejorar el resultado estético. Los colgajos cutáneos, de igual manera, ofrecen una buena similitud en color y en textura de la piel con la piel circundante, y esto minimiza la distorsión estética del paciente. De igual manera, es una técnica muy beneficiosa en términos de recuperación y de resultados. Em, los colgajos cutáneos, a diferencia de los injertos, mantienen su propio suministro sanguíneo, y esto va a mejorar la viabilidad y el resultado estético del tejido trasplantado. Los resultados estéticos de los colgajos cutáneos son generalmente buenos, especialmente cuando se utilizan en la región facial, donde la vascularización es adecuada, la piel es delgada y es similar al área donante. Ahora, los injertos de piel pueden ser de espesor parcial o de espesor total. Esto va a depender de la ubicación y el tamaño del defecto a cubrir. Los injertos de piel de espesor parcial son frecuentemente utilizados en el manejo del melanoma cutáneo primario. Es una práctica quirúrgica rutinaria en donde se utiliza el miembro contralateral como sitio donante para evitar complicaciones en el mismo lado del cuerpo afectado por el melanoma. Entonces, los injertos de piel pueden presentar complicaciones como hiperpigmentación, rechazo del injerto, cicatrización y contractura del injerto, y los resultados cosméticos pueden variar, con algunos pacientes experimentando prurito, cambios de color, cicatrices y rigidez en el área del injerto. Los resultados clínicos y la calidad de vida de las personas con injertos de piel, ya sea de una o de dos etapas, parecen ser equivalentes en términos de resultados clínicos y de calidad de vida. Y por último, hablaremos de la técnica de colgajo en Keystone, que es una opción de reconstrucción ampliamente utilizada para los defectos resultantes de la extracción de la excisión del melanoma, especialmente en áreas donde el cierre primario no es posible. Esta técnica se ha destacado por su versatilidad y eficacia en la cobertura de efectos grandes sin necesidad de injertos de piel, lo que puede ser particularmente beneficioso en la reconstrucción inmediata tras la excisión del melanoma. El colgajo en Keystone es un colgajo faciocutáneo basado en perforantes, lo que le confiere una buena vascularización y permite una cicatrización más rápida, con menos restricciones de movilidad en comparación con los injertos de piel. Además, se ha demostrado que tiene tasas de complicación comparables con los de injertos de piel, pero con la ventaja de no requerir un sitio donante distante. En el contexto de la reconstrucción de melanoma en la cabeza y el cuello, la reconstrucción inmediata con colgajos, incluyendo el colgajo en Keystone, ha demostrado ser segura y beneficiosa. Incluso han habido estudios que han demostrado que la reconstrucción inmediata puede realizarse con bajas tasas de márgenes positivos y recurrencia local. eh, y esto sugiere que es una alternativa oncológicamente sólida a la reconstrucción diferida. Entonces, para resumir esto que les acabo de decir sobre el colgajo en Keystone, podemos decir que es una técnica clave en la reconstrucción de efectos post-excisión de melanoma y ofrece ventajas significativas en términos de estética, funcionalidad y recuperación, especialmente en casos donde la reconstrucción inmediata es en cabeza y cuello. Y ya, eso es todo. Muchas gracias.
Gracias, Juliana, por tu presentación y también al doctor Francisco por pues, toda su orientación académica. También agradecemos a todos por su participación y si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario lo puede hacer en este momento. Eh, Muchas gracias por la invitación, a Juliana, felicitarla por tan buena presentación. Se nota que investigó mucho el tema y pues eso se vio reflejado pues en tan buena presentación que hizo. ¿Listo? En general, cosas para que tener en cuenta como resumen de todo lo que dijo Juliana, es que el melanoma pues es el cáncer de piel que tiene más morbimortalidad y por lo tanto pues es una patología que requiere un manejo multidisciplinario, o sea, no es una patología que solo una especialidad va a manejar, sino que requiere un manejo multidisciplinario, dentro del cual está el papel pues del dermatólogo, del cirujano oncólogo o del cirujano de tejidos blandos, del cirujano plástico, pues ya con lo que concierne a la parte reconstructiva, también pues del oncólogo y bueno, en general eso. Ya pues con respecto pues a lo de la parte del cirujano plástico, pues esto, digamos, ustedes es un grupo de interés en cirugía plástica. Más que todo el papel del cirujano plástico es ya en el momento de la reconstrucción. Igual pues es importante conocer la patología pues para llegar a tener un adecuado plan de tratamiento y poder, digamos, ofrecerle al paciente el mejor método reconstructivo pues dentro de los que ya les nombró Juliana en el momento pues adecuado y que el paciente pues tenga el mejor desenlace. Tal, pues el elegir el método de reconstrucción pues va a depender de todos los factores pronósticos que ya pues les mencionaban, los cuales pues importante pues el Breslow, el índice mitótico y lo mismo también la presencia de ulceración. Eso nos dice que tanto, digamos, el paciente tiene riesgo de que ya esté con metástasis, una enfermedad metastásica, de que el paciente de pronto pueda requerir una biopsia de ganglio centinela o en dado caso también ya una, un vaciamiento ganglionar y pues también requerir de terapias dirigidas, como ya lo decía, terapias sistémicas adyuvantes, como son la quimioterapia o la inmunoterapia. ¿Listo? Eh, y pues digamos ya teniendo en cuenta todos esos factores, podemos definir, digamos, eh, y pues también los defectos que van a resultar, digamos, de qué tan grande está el melanoma, todo eso, la localización, y dependiendo del defecto que él nos va a dejar, poder determinar el método ideal para la reconstrucción. Entonces, en esos casos, digamos, casos donde el paciente va a quedar con exposición de estructuras vitales, digamos, como son los vasos, con la exposición de hueso o u otras estructuras de esas, lo ideal es poder hacer una reconstrucción temprana y ojalá con colgajos vascularizados. Ya pues en dado y pues también teniendo en cuenta qué riesgo hay de que la misma resección local amplia ya sea curativa. Y, o si no, digamos, pues en casos donde uno no está seguro de los márgenes de resección, que de pronto no están completos, y pues en casos donde no haya exposición de estructuras nobles como tal, lo que uno puede hacer es también hacer reconstrucciones diferidas. O puede, digamos, realizar una reconstrucción temporal con un injerto de piel y ya una vez uno tenga los resultados de patología donde se confirme que la resección local amplia fue curativa, ya uno realizar la reconstrucción adecuada para el paciente. En general, pues eso es lo que debemos tener en cuenta como tal como en el abordaje y en el enfoque del cirujano plástico. Entonces eso es importante que pues ustedes lo sepan y lo tengan en cuenta. Muchas gracias por, como ya les dije, por la invitación y felicitar en serio nuevamente a Juliana por tan buena presentación. Gracias, doctor. Bueno, con gusto. Gracias, doctor.
Bueno, gracias a todos. Ya con esto podemos dar cierre. Gracias también al doctor por estar pendiente y asistir a la charla y nos vemos para las siguientes charlas. Que estén bien. Chao. Bueno, gracias. Gracias.